Buenos días y bienvenidos a otra sesión más. He visto que tenemos a alguien nuevo por el chat, el señor Bowen. Ya era hora, que por fin no se le ha olvidado, menos mal. Eh, por si acaso os habéis conectado ahora o estáis viendo este stream que voy a dejar subido a YouTube por primera vez, pues me llamo Víctor y bueno, muchos me conocen como Hacer Azul. Y vamos a comenzar la segunda sesión, la primera ya la tenéis grabada, la segunda sesión sobre la introducción a C. Antes de empezar me gustaría pedir disculpas, porque la anterior sesión decía que iba a emitir el jueves y hoy estamos a viernes. Por motivos laborales me pusieron una reunión ayer a la misma hora y no pude emitir. Por eso tuve que cambiar del jueves al viernes. Por eso hoy estamos emitiendo a esta hora, más o menos la misma que la última sesión. También recordar de que dentro de una semanita, sí, lo que es a partir del viernes que viene, ya sería la semana siguiente, ya empezaré a emitir por las tardes, que es el objetivo, que ahora mismo por tema, como he dicho, de trabajo, pues no puedo emitir por la tarde. Eh, Nada, pues quería comentar eso antes de empezar y ver un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a hacer es continuar con la introducción a C. ¿Por qué? Este canal va de creación de videojuegos clásicos en sistemas clásicos y hemos empezado por lo más básico, es decir, las herramientas para poder hacer estos sistemas clásicos. Por eso he empezado estas pequeñas dos sesiones de introducción a C, que vayáis viendo ejemplos, que vayáis viendo un poco cómo funciona. Y ya empezaremos en las siguientes sesiones a ver ya hacer algún juego para algún sistema. Comenzaremos con Mega Drive, ¿vale? Que es mi favorita, así que por eso empiezo con esa. ¿Qué estuvimos viendo en la última sesión? Voy a ser muy rápido, nada, un minuto. Vimos qué es el lenguaje C, el Hola Mundo, lo que son las variables y los operadores de C, pero bueno, lo comentaba también muchas veces de manera general. Las condicionales y lo que son los bucles. También vimos las instrucciones de preprocesador. Recordamos que las condicionales podían ser las simples o el famoso if. Luego estaba el switch, que era la compuesta, ¿no? Que en función de un valor, pues hace una cosa u otra. Los bucles, pues que había tres en C, el while, el do while y el for. Nos centramos sobre todo en el for porque nos va a utilizar para los siguientes apartados. La instrucción del procesador, no olvidemos que estaba el include, el define, el if, ndef, etc. Por otro lado, lo último que estuvimos viendo son cómo crear funciones o subprogramas en C. En principio hicimos algunos ejemplos, que ya sabéis que tenéis todo el código que vemos aquí de ejemplos, lo suelo subir a GitHub, tenéis un enlace tanto en el acerca del canal como en YouTube, que suelo ponerlo a nivel de cada sesión que hemos estado viendo, lo suelo poner. Tardé un poquito en la primera porque todavía estaba la cuenta recién creada y claro, Google tenía que verificar unas cosas. Lo verifiqué y ya está, en una horita ya lo puse todo bien. Lo digo por si lo viste al principio, pues qué pasó eso. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a continuar, vamos a ver los últimos puntos y al final haremos un ejemplo completo de un programa C muy sencillito, el típico de calculadora, sumar, restar, multiplicar, pero con un menú de usuario y cosas así, ¿no? Para ir viendo cómo se realizaría un programa completo. Vamos a continuar. Vamos a ver, estamos en la estructura de control, las funciones. Y ahora vemos los arrays. ¿Qué son los arrays? En algunos lenguajes se le llaman listas, ¿vale? Como Python, o incluso en alguna literatura, ya hoy en día menos, pero todavía se encuentra alguna literatura que puede llamarse así. Sobre todo esto viene, sin desmerecer por supuesto, viene por la literatura que viene más de Latinoamérica, se suele usar más ese concepto allí, que son los arreglos. ¿Vale? Lo digo por si alguna vez lo oís, ya es más raro oírlo, casi siempre se le llama ya array o vector o lista. Los arrays es que hasta ahora, os voy a explicar, hemos estado viendo que se utilizaban las variables. Recordamos que las variables son posiciones de memoria donde guardo algo de un tipo y dependiendo del tipo ocupará más o ocupará menos. Pero ¿qué pasa si yo quiero guardar 50 variables de un mismo tipo? ¿Tengo que crear 50 variables en el código? No, no es necesario. Para eso existe lo que se llama los arrays. ¿Vale? ¿Qué son los arrays? Simplemente es una colección de esas variables, de elementos, normalmente del mismo tipo, normalmente, a veces que puede ser de distinto tipo, pero bueno, eso ya son diferentes truquitos.
en el que tiene una posición dentro de ese elemento. Normalmente definidos por un índice. Aquí tenemos el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Todos estos índices, eso indica la posición dentro del array. Casi en todos los lenguajes este índice empieza por la posición 0. Eso es muy importante. La posición 0 que nos dice que es la primera. ¿Hay algunos lenguajes que empiezan por 1? Sí. Por ejemplo, si no recuerdo mal, Visual Basic empezaba por 1. Yo recuerdo, creo que sí, Visual Basic o Basic empezaba por 1. Que yo recuerde. Pero en este caso, en C empieza en 0. La posición 0 es la primera posición del array. Siempre es importante saber en qué posición estamos. ¿Por qué? Porque si yo me salgo de esa posición, el programa directamente va a reventar. Esto es lo que suele llamarse, a veces ocurre en programación, index of God bound, suele llamarse ese error, o sea, índice fuera de los límites. Eso lo que nos hace es que directamente peta el programa. ¿Vale? También se le llama la famosa violación de segmento cuando utilizamos C. Si yo ahora hago eso y digo, dame la posición 12 del array, ¿no? Si estas son 12 posiciones, la posición 12 no es esta. Esta es la 11 porque empieza desde 0. La 12 sería la siguiente. Si yo hago eso, directamente me va a dar un error. El sistema operativo incluso también lo corta porque el sistema operativo comprueba. Porque imaginaos, ¿no? Esto está en la memoria RAM. Este programa está en la memoria RAM. Y esto tiene unas posiciones. A lo mejor en la siguiente posición después de esto hay memoria de otro proceso, de otro programa, que no tiene por qué ver este programa. Por lo tanto, el sistema operativo comprueba eso y dice, tú no tienes acceso a este programa. Entonces, te larga. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Esos son los truquitos para poder atacar a distintos procesos a veces. Pero si el sistema operativo está bien y no hay ningún error, pues no debería de pasar. Vamos a ver cómo se definiría un array dentro de C. Dentro de C se define de la siguiente manera. Esta sería la sintaxis. Esta sintaxis lo que nos dice es que tenemos un tipo, después tenemos un nombre, hay que darle un nombre al niño, y entre corchetes un número que corresponde a la longitud. Puede haber uno o varios corchetes. Bueno, me refiero a pares de corchetes. Siempre se abre y se cierra. Uno o varios. ¿Por qué digo uno o varios? Vamos a ver aquí este ejemplo. Este ejemplo de aquí lo que nos dice es que tenemos un array, que es de tipo entero. Recordad que vimos entero, float, etc. O sea, un int, un integer entero. Después tenemos el nombre, datos, y pongo aquí entre corchetes un 4. Eso significa que es un array de 4 posiciones. Tiene 4, desde el 0 hasta el 3, no desde 1 hasta el 4, desde el 0 hasta el 3. Bueno, el punto y coma ya lo sabéis que tenéis que poner siempre al final. Esto es un array de una dimensión. ¿Qué es eso la dimensión? Que solo tiene un índice. Pero un array puede tener los índices que necesite. Aquí tenemos otro ejemplo, que es también de tipo entero, datos 2, y lo que nos pone es que tiene 2 índices de 4 posiciones. Eso quiere decir que tiene 4 posiciones en la primera dimensión y 4 posiciones de la segunda dimensión. ¿Cuántas posiciones tendrá ese array? Pues simplemente multiplicarlo el número. 4 por 4, 16 posiciones. Pero normalmente, como habéis podido ver antes, se hace uno contiguo al otro. Aquí también, pero la manera de acceder es que tienes que usar el primer array y luego el segundo, o sea, el primer índice y luego el segundo índice. Esto puede ser un poco lioso al principio, pero a la manera de utilizarlo al final son 2 índices. Esto es como si fuese un array de arrays de enteros, ¿vale? Esto lo veremos mejor cuando veamos los punteros, que es el siguiente punto. No quiero asustaros todavía, porque si no, me parece a mí que los 6 espectadores que tengo se me largan corriendo en cuanto yo mencione los punteros. Entonces, ¿qué son los arrays? ¿Cómo podemos utilizar los arrays? Bien, pues los arrays se utilizan, pues se puede establecer valor o se puede leer su valor. O sea, puede escribirse o puede leerse. Los arrays, pues normalmente se utilizan los bucles, porque al final es repetir la misma operación o ir recorriendo cada una de las posiciones. Como siempre tiene un límite, es decir, esas posiciones, pues, ese número de posiciones, pues normalmente se utiliza el bucle for. Recordad que el bucle for se veían
se veían a el número de posiciones que iba a hacerse, normalmente entre un rango o algo así. ¿Qué tenemos el for? Bueno, aquí tenemos un for que tiene su inicialización igual a 0, mientras que i sea menor que 4. ¿Por qué 4? Por el número de posiciones. Este número de posiciones es el mismo. Y luego tengo el i++, es decir, el paso. Esto lo que hace es que vamos a poner que datos, y pongo entre corchetes i, es igual a i. ¿Por qué pongo entre corchetes i? Pues básicamente porque es la posición que yo voy a ir. En la primera posición i vale 0, entonces i será la posición 0. Y va a tener el valor de i, que es 0. Pues el 0 tiene la primera posición. Luego, en la siguiente iteración, i valdrá 1. Sigue siendo menor que 4, correcto. Entonces, datos de 1 valdrá 1. Y así todas las veces. Cuando llegue al 3, ¿vale? Aunque i valga 3, va a guardarlo, pero va a la siguiente posición. Ya sería igual a 4. ¿Y es menor que 4? No, no lo es. Por lo tanto, saldría del bucle. Y no saldría del array. Así es como se suele escribir un array con los mismos valores o lo que yo quiera. Aunque no tenéis por qué utilizar exactamente esto. Pero suele ser útil. Luego, ¿pero cómo se lee un array? Un array se lee de la siguiente forma. Y es que yo tengo aquí, puedo usar... Aquí quería usar otra variable que no sea siempre int i, int i, int i. He usado la j. Aquí lo que hacemos es que j vale 0 hasta que j sea menor que 4. Y aquí utilizo la función printf. Recordad que la printf podíamos formatear datos con el tanto por ciento de para números. Si es tanto por ciento S para cadenas, etcétera. Eso lo he dicho, creo que dejé por ahí un enlace para verlo. Y luego aquí le paso qué variable es. Para el primer dato es J, que es la posición J de J, y la siguiente es datos de J. Entonces eso me va a devolver pues, los datos que tuviera J en este momento. ¿Vale? Hasta ahora entiendo que todo bien. Vamos a ver qué ocurre con las cadenas. ¿Qué son las cadenas? Hasta ahora hemos estado trabajando con números enteros, decimales, tal. Pero normalmente se trabaja muchas veces. Muchas gracias, señor Java Job Hunter. Vamos a ver. Bueno, voy a continuar. Vamos a ver. Tenemos la cadena de caracteres, que son los textos, normalmente, normal y corriente. O sea, que normalmente lo estamos guardando entre comillas dobles. En C no existe, porque hay otros lenguajes de programación que sí los tiene. En C no existe las cadenas de caracteres. No existe un tipo string como tal. En otros lenguajes como en Java, en Python. Bueno, en Python es str, pero al final es lo mismo. No existe. ¿Vale? En Java o Java, como queráis pronunciarlo. No existe y por lo tanto hay que utilizar lo que se le llama un array. Y ahí el truco de tipo char. Que char guarda un solo carácter. Por lo tanto, las cadenas son arrays de tipo char. Se trata de poner la cadena que yo quiera con mis caracteres. Y el último carácter es un carácter especial. Se llama el carácter nulo. Que guarda el carácter. Cuando se le pone la barra invertida a un carácter, es un carácter de escape. El barra n es el salto de línea, el barra t de tabulador. Pues el barra 0 es el carácter nulo. Y esto es para decir que ahí termina la cadena. Puede tener el array más posiciones, pero si tú le pones la última posición de la cadena, el barra 0, ahí termina la cadena. Cuando hacemos algo así, aunque nosotros no lo vemos, aquí en el Hola Mundo, cuando tú le pones entre comillas, ya los compiladores, los más modernos, son inteligentes y hacen la conversión. Para que lo tengáis en cuenta. Puede que haya alguno más antiguo que no haga esa conversión y haya que hacerlo a mano con otras funciones que tiene. C tiene una librería de cadenas, la string.h, donde viene un montón de funciones y utilidades para trabajar con cadenas, para compararlas, copiarlas, crearme subcadenas, buscar un carácter específico, etc. Todo eso
se puede utilizar. Eso está en la librería estándar de C, que es una librería pues, que viene normalmente con el ordenador. Cuando tú instalas C, un compilador casi siempre te viene con esa librería. Pero no tiene por qué estar disponible en los sistemas que vamos a utilizar. Por ejemplo, en Mega Drive no está como tal la librería estándar de C, pero sí está lo que es una pequeña también librería para trabajar con cadenas que incluye la librería que vamos a utilizar. Pero no es la del estándar realmente. Es como un pequeño, una pequeña parte. ¿Vale? Bien, hemos estado viendo ya un poco de lo que son los arrays, pero vamos a empezar a ver código, que es lo que a nosotros nos gusta. Bien, tengo aquí el Visual Studio. Ya sabéis que estoy usando el Visual Studio Code y que estuvimos viendo el otro día algunos ejemplos. Estuvimos viendo, pues mira, pues el Hello World, los bucles, las condicionales, ¿no? Que estuvimos haciendo aquí un poquito de código, muy sencillito. Ya sabéis que en el GitHub que acompaña este canal, lo he dicho, voy a repetir. Muchas gracias por el follow, acabo de verlo. Ya sabéis que en el GitHub, ¿vale? Tenéis el enlace en el acerca del canal de Twitch o en YouTube lo tenéis en la descripción. Tenéis disponible todo el código que vamos a ir viendo aquí. ¿Vale? Lo estoy liberando con licencia MIT, así que haced lo que queráis con él. Ya explicaremos un día qué es eso de las licencias. Estuvimos viendo algunos ejemplos. Aquí tenemos el switch con el ejemplo de opción 1, opción 2. Hoy utilizaremos de nuevo el switch al final de todo esto para que podáis ver un poco un caso real, porque esto es muy sencillito. Esto es, hola, A más B son C. Vamos a ver un caso casi real. Vale, funciones, como hicimos que separamos la función en el punto H, uy, perdón, que eso es el ejecutable. En el punto H pusimos lo que es los prototipos y en el punto C lo que es la implementación. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. Eso por aquí. ¿Qué más estuvimos viendo? Bueno, pues los bucles, etc. Pues ahora vamos a empezar a ver el código para trabajar con string. Nada, gracias a ti, Hunter. ¿Vale? Hombre, el Monkey en el Maniac Mansion quizá a lo mejor se nos escape un poco, pero sí, sí, sí. Vamos a intentar hacer algunos ejemplos parecidos. Vamos a ver un poquito aquí qué es lo que tenemos que hacer en este ejemplo. Tenemos un define. ¿Qué era un define? Un define era una constante para definir que esto, cada vez que yo ponga esto, es igual a poner esto. Estas son instrucciones del preprocesador. El main, tal. Y aquí tengo esto de aquí. Fijaos qué hago aquí. Bueno, lo primero que hago es definir un array de números, de enteros. Esos enteros tiene ¿cuántas posiciones? Pues si yo pongo aquí el maxnum y es una constante que cada vez que yo ponga maxnum es igual a poner 5, quiere decir que son 5 posiciones. Ni más ni menos. Eso de ahí lo que nos va a permitir es poder recorrerlo y no tener que acordarte exactamente que son 5 posiciones. Porque si el día de mañana en vez de ser 5 son 20, no tienes que irte a cambiar todo el código del programa. Llegas donde está la constante, pones ahí un 20 y has terminado. Nada más que cambiar una línea. Entonces, te ayuda bastante el uso de constantes. Yo recomiendo el usar constantes, defines, enums, tal. Lo veremos más tranquilamente. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un for que dice que desde i sea menor que maxnum 5, pues ya está, 5. Y lo que hacemos es que te pregunta para que tú escribas un número. Y aquí tenemos nuestro to do, o el todo, como muchos dicen. El to do. Dice calcular el cuadrado de cada número. De cada número que hay en el array. ¿Cómo hacemos eso? Qué buena pregunta, ¿eh? No estamos hablando de cada número que yo cojo la posición. No, no, no. Estoy hablando de lo que hay, del valor que hay dentro. En la primera opción he estado escribiendo en el array. Pongo aquí esto del ampersand porque hay que usar un puntero ahí. Los punteros los veremos justo después. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues vamos a calcularlo. No voy a usar aquí función para que entendáis un poco cómo se utilizan los for, pero lo suyo sería utilizar a lo mejor una función que quede más bonito. Eso lo veremos en la siguiente sesión. Bueno, sesión, perdón, en la siguiente ejercicio. Aquí vamos a usar, yo qué sé, k igual a 0, mientras que k, perdón,
Falta el punto y coma. K sea menor que maxnum. K más. Para que veáis que siempre se utiliza la I, pero usa J, K, la que yo quiera. Como si quiero llamarlo A. Muy bien. Pues ya tengo un for creado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir int f. El cuadrado de tanto por ciento de, porque es el número que quiero escribir, es y tanto por ciento de para decir el resultado. Vale. Ya tengo lo que es, ¿qué es lo que voy a escribir? Necesito darle los datos. Los datos es qué voy a mostrarle. Esos tanto por ciento de tengo que darle los datos que voy a mostrar. Importante. Dice que calcule el cuadrado. ¿Cómo se hace el cuadrado de un número? Es multiplicarse a sí mismo. O sea, multiplicar ese número por sí mismo. Cuando es el cubo son 3 veces. Porque el cuadrado es elevado a 2. Elevado a 2, a 3, ¿no? Matemática. Bueno. Al final recordad que esto de la programación y de la informática muchas veces es matemática. Y sobre todo con los juegos, ¿eh? Cuando empecemos ya a calcular la física, son juegos puros y duros. O sea, más física, matemática y... Entonces yo lo que hago aquí es numbers de K. Vale. ¿Por qué pongo eso? Porque quiero el valor que tiene la posición K. Entonces, el valor que tiene la posición K es esa de ahí. Vamos al siguiente. Numbers de K por numbers de K. Y punto y coma. Voy a quitar esta parte para verlo todo mejor. ¿Qué tengo aquí? Dice, el cuadrado de tanto por ciento de es tanto por ciento de. Y yo le paso el siguiente parámetro es number de K. Es decir, esto es para que sea el número. Y para calcular el cuadrado es el mismo número por el mismo número. Pero el mismo número está en la posición K. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Yo esto lo guardo. Abro mi terminal. Bien. Entonces hago mi GCC. Perdona. Tengo que irme a la carpeta, que es la de arrays. GCC espacio arrays.c menos o arrays. Recordad, en Linux y en los sistemas de consola, normalmente si no dice nada es que ha ido todo bien. Que muchas veces que nos acostumbramos que siempre aparezca un mensajito de confirmación. Normalmente cuando sale algo es que ha ido algo mal. O una advertencia, no pasa nada. A ver si salen mensajes de confirmación, no pasa nada. Pero que sepáis que normalmente en algunos sistemas como Linux o cosas así, cuando se ejecuta este compilador o otros comandos de la consola, si no sale nada es que ha ido bien. Bien, pues voy a ejecutarlo. Dice punto barra raíz y me dice introduzca números. El 2, el 3, el 1, el 4 y el 5. ¡Pum! Bueno, ahí tengo que arreglar una cosita. Pero mirad que dice. El cuadrado de 2 es 4. Es correcto. El cuadrado 2 elevado a 2 es 4. El cuadrado de 3 es 9. 3 elevado a 2 es 9. El cuadrado de 1 es 1. Correcto. El cuadrado de 4 es 16. El cuadrado de 5 es 25. 5 por 5, 25. Hasta ahora llegamos. ¿Por qué se me ve una seguida a la otra? Porque no he puesto ningún salto de línea. Lo suyo sería poner aquí el carácter. Uy, ahí se me ha ido. No, está ahí. Aquí voy a quitar la terminal. El carácter barra n. Carácter barra n es otro carácter especial. Un barra n es simplemente un salto de línea. Y con eso yo puedo poner que se vea la siguiente línea en la consola. Vamos a volver a compilar. Vamos a ver la terminal. Truquito de las terminal, no necesito escribir entero. Y no, yo vuelvo a darle hacia arriba y ya se me escribe. Entonces ahora lo ejecuto. 2, 3, 5, 4, 2. Como dais, da igual el número que ponga, porque debería ser para cualquier número. Fijaos, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 2 es 4. Bien, es correcto. Y ya me parece más bonito. Entonces, con eso ya tenemos algo. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Bueno, pues lo siguiente ya sería empezar a ver los famosos
punteros. Vamos a ello. Con esto ya hemos visto un ejemplo de cómo se utilizan los arrays, cómo se escriben, cómo se leen y cómo se utilizan. Ahora vamos a ver que los arrays tienen un pequeño truquito relacionado con los punteros. Vamos a verlo ahora. Y veremos más cositas relacionadas con estos amigos llamados los punteros. ¿Sí? Se me ha ido. Ahí está. Muy bien. Vamos a continuar. Los punteros. Algunos no les gusta este apartado porque es bastante abstracto de entender, pero si se utiliza bien es muy útil. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque hasta ahora yo he estado trabajando con que una variable almacena un valor. Almacena en una posición de memoria que tiene un valor. Pero los punteros no almacenan un valor. Almacenan una posición de memoria que va a un valor normalmente. Entonces, esa abstracción a veces cuesta mucho de entender, pero es muy útil a la hora de trabajar, sobre todo cuando queremos trabajar con diferentes con elementos. A lo mejor sabes que está en un sitio, no tienes por qué estar guardando una memoria o pasándote referencias, sino que se utilizan punteros para utilizar directamente esa referencia. Entonces, tenemos aquí este esquema que me ayuda a mí mucho para explicarlo. Tenemos que una variable, un int, edad, char nombre, etcétera, ¿no? Char nombre, pero en array, recordad. Una variable tiene un valor, guarda un valor directamente, pero un puntero lo que guarda es una posición de memoria que referencia al valor. Al final, más o menos, se puede acceder a lo mismo, pero a veces es útil tenerlo en cuenta. ¿Cómo se utilizan los punteros? Pues a través, principalmente, se utilizan de diferentes formas. Se utilizan a través de dos operadores. Aunque me doy cuenta que aquí se corta por la cámara, pero ahora lo explicaré. Dos operadores. El operador asterisco y el operador ampersand. ¿Os acordáis cuando como hemos usado el scanf que he puesto un ampersand? Es por eso, porque voy a utilizar este operador. Estoy utilizando este operador y lo que hago es utilizarlo. Bien. ¿Qué es el operador asterisco? Sirve para dos cosas. Primero, define lo que es un puntero. Cuando tú defines un puntero a un elemento, lo defines con el tipo del elemento y un asterisco para indicar que es un puntero. Pero un puntero puede tener diferentes niveles. Puede ser. Un asterisco es un puntero a una variable. Un asterisco es un puntero a una variable. Y así hasta el infinito. No preguntéis a más de doble asterisco porque os volvéis locos. Créanme, yo no lo haría. Pero, vale, eso me parece muy bonito. Pero, ¿cómo se utiliza? Mirad, aquí tengo, por ejemplo, que el valor de 2 es igual a asterisco el puntero. Porque le da directamente el valor que tiene almacenado. Aquí no se ve, pero ahora lo voy a poner. Lo voy a mostrar. Y es que el ampersand es para saber la dirección de una variable. De lo que está guardado, la dirección. Entonces yo puedo utilizar un puntero. Entonces, si yo necesito un puntero a una variable, simplemente con utilizar este operador ya me da la dirección que voy a almacenar en un puntero. Aquí, por ejemplo, tenemos la variable 1 y aquí aparecería int asterisco mi puntero igual a... Ahí no se ve, pero aparece detrás lo que es... perdona. Aparece ampersand variable. Entonces eso lo que hace es almacenar. Aquí en este puntero almacena la dirección de esto. Al ser un puntero no hay ningún problema y se guarda, se almacena. De todas maneras, como tenéis disponible lo que es la presentación, la podéis ver siempre que queráis. Fijaos aquí. Aquí hay un pequeño truquito que yo suelo comentar y es muy útil. Y es que los arrays, como tal, en realidad son punteros a la primera posición. Entonces, si yo declaro un array, por ejemplo, en este caso de 5 posiciones, puedo declarar un puntero a enteros, ¿vale? Ese puntero está apuntando a una posición que guarda un entero. Y yo lo estoy igualando al array, pero si el array es un montón de enteros, ¿qué es lo que pasa? El nombre, lo que es solamente el nombre,
de un array es un puntero en sí. Y yo puedo utilizar un puntero como si de un array se tratara y un array como si de un puntero se tratara. Es un pequeño truquito que se suele enseñar, que se le suele llamar la aritmética de punteros. Y eso lo que hace es que tú puedas utilizar, como aquí en este ejemplo, el puntero como si de un array se tratara. Y no pasa absolutamente nada. Le da igual. Esto es muy útil a la hora de trabajar con elementos que están en otro sitio, que está apuntando a una dirección de memoria compartida o lo que sea. Entonces, que lo tengáis en cuenta. Muy bien. Pero ¿para qué sirven también los punteros? Sirve para una cosa muy importante. Hasta ahora las funciones que hemos estado creando, recordad la que hicimos del doble, de calcular el doble, tú le pasabas un número y ese número te devolvía lo que es ese número por 2. Muy bien. Cuando yo le paso ese número tal cual, no es exactamente la dirección de memoria, la memoria que yo he trabajado. Esto en realidad hace, por defecto, crea una copia de esa variable para que trabaje en la función y después lo elimina esa copia. Eso se le llama un paso por valor. ¿Vale? Por defecto es así. Se hace una copia en un elemento de la memoria, se le llama la pila de C, que cada proceso que normalmente está ejecutándose en vuestro ordenador tiene esa pila. Entonces ahí es donde se guardan esos elementos. Si yo guardo muchos elementos o hago muchas llamadas, se hace lo que se llama un desbordamiento de pila. Y de ahí es donde viene, en inglés, Stack Overflow, la gran página web que existe para preguntar cosas sobre informática. Mucha gente que nos dedicamos a este mundillo, sobre todo a la programación, hemos consultado esa página alguna vez, Stack Overflow. Viene de este problema, de que si yo llamo muchas veces a una misma función, por ejemplo, usando recursividad, o directamente genero mucha información en la pila tiene un límite de memoria, no infinito, es muy poquito. Pues si se desborda, Stack Overflow Exception, Stack Overflow Error o lo que sea, operación de cemento. Eso es el nombre por el que se le puso, entre comillas, a la página Stack Overflow, ¿vale? La podéis ver en internet, Stack Overflow. Seguro que preguntáis algo de la informática, ¿cómo se declara un array en C? Seguro que uno de los primeros elementos, uno de los primeros posiciones, es Stack Overflow. Segurísimo. Ya sé que últimamente, ya con la aparición de ChatGPT, pues tiene un poco menos tráfico. Pero creedme que es una fuente de información impresionante. Bien, pero para utilizar los punteros, volviendo ya al tema de los punteros, para utilizar los punteros se puede hacer un paso por referencia. Y es que en vez de pasarle una variable para que se haga una copia, se le pasa un puntero. Entonces, ese puntero es que yo puedo utilizar la variable, mi propia variable, que está en la posición de memoria que sea, para que directamente trabaje con el valor suyo, no que sea con una copia, sino directamente. Esto se puede utilizar en funciones que el parámetro de entrada no solamente es de entrada y de salida, que eso puede ocurrir. Normalmente el parámetro es de entrada y la salida se hace a través del return. Pero puede ocurrir que yo necesite más de una entrada o más de una salida, etcétera. Que no pasaba con Java lo que está todos los punteros por medio, señor Screen Corru. Ya era hora que aparecieras por aquí. ¿Ya te han dejado las reuniones tranquilos? Bueno, en el paso por referencia, como he dicho, se modifica el parámetro. Se modifica el original. Menos mal, ya se le han acabado los meetings. Bien. Pero ahora viene el más difícil todavía y esto es una de las cosas que mucha gente obvia, pero es muy útil. Y sobre todo cuando trabajemos con juegos, porque se utiliza sobre todo para cuando yo tengo esto, que lo voy a coger, que tengo aquí esto de aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Un mando. Y yo pulso un botoncito, pues este botoncito me manda información al ordenador. ¿Y cómo sabe el ordenador que ha pulsado un botón? ¿Por magia infusa? No. Para eso se utilizan a veces las interrupciones y lo que hace es que se ejecuta una función que yo establezco. Es decir, cuando pulses un botón, ejecuta esto.
Eso se utiliza en algunas librerías utilizando los llamadas punteros a función, que también se les suele llamar en otros lenguajes los callbacks, ¿vale? Los callbacks, que lo que se le hace es que a una función se le pasa el nombre o el puntero a una función. Y eso es muy útil, los punteros a funciones. ¿Qué es lo que hace? Pues yo que defino un prototipo de función, y ese prototipo de función es como lo hemos hecho hasta ahora. Pero yo puedo definir un puntero a función y luego yo puedo llamar a esa función dentro. Obviamente ese puntero a función me lo pasan como un parámetro a la propia función, con perdón, a la función donde se va a llamar, y a mí me da igual lo que sea. Yo llamo a esa función y si tú le has pasado una función que funciona, pues se va a ejecutar. Que no, pues petardazo, porque no existe la memoria o está nulo, o me puedes poner que esté a nulo para que no ejecute nada por defecto. El nulo, para que yo no entienda, es la nada, es decir, no hay nada, entonces muchas veces cuidado porque puede daros errores. Parafraseando aquí al colega Chris Conru, en Java sería el famoso null pointer exception, que aquellos que empiecen con el mundo Java, pues directamente es vuestro nuevo mejor enemigo. Entonces, está bien. Pero volviendo al mundo C, los punteros a función son muy importantes. Porque se utilizan para poder tú pasar una función que se va a ejecutar cuando ocurra algo. A ti te da igual lo que haya por debajo. O sea, lo que haga la función que tú le dices, oye, ponme esto. Es que cuando ocurre algo, se va a ejecutar tu función. No tengas que llamarla tú expresamente, la va a llamar la propia función, la otra función. Y eso es muy útil. ¿Vale? Bien, antes de continuar con los structs, pues vamos a volver a ver código. Vamos a verlo. Bien. Vamos con pointers. El ejemplo de pointers. El ejemplo de pointers es que vamos a crear una función que se le pasa un parámetro por referencia. En este caso un array. Fijaos. Tengo aquí fijaos, ojo, cuidado. Que aquí hay ya dos puntos C y un punto H. ¿Por qué? Porque aquí he querido yo separarlo en tres partes. Uno, el main. Perfecto. Dos, y punto H para definir los prototipos. Y tres, el punto C para las funciones, para definir la implementación de las funciones. Es como se suele utilizar. El punto C de myFunction y el punto H en realidad deberían ser como una librería externa, pero mi código principal está en el punto donde está el main. Realmente eso se utiliza para separar el código por funcionalidades, porque si no pones todo en un mismo fichero, yo he llegado a ver ficheros de 10.000 líneas y créanme, mantener eso no es bonito, no lo es. Vale. Vamos a verlo. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos primero aquí el fichero myfunction.c, que incluye el myfunction.h, ¿vale? Muy bien. Y aquí lo que hago es añadir un, dice tú, add implementation. Muy bien. ¿El qué? Ahora lo veremos. Luego, el myfunction.h, aquí nos pone nuestra nuestro preprocesado, ¿vale? Nuestras instrucciones de preprocesado. Y tenemos nuestro ifndef, tal, para evitar que si nos añadimos varias veces nos añade 20 veces. Y aquí nos pone que hay que añadir prototipos. Muy bien, añadimos prototipos. ¿De qué? Bien, nos vamos a pointers.c. Aquí tenemos nuestro main, que tenemos nuestro maxNum, nuestro define. Tenemos un array definido y que es de 5 posiciones. Mirad aquí, aquí hay una forma que hay para poder declarar e inicializar directamente un array, que es usando las llaves. Justo hacemos un igual, abrimos llave y ponemos las posiciones. Ya se declara y se inicializa entero. No tengo que hacer lo del for este que hicimos en el anterior ejemplo. Y aquí tenemos la función que había que hacer. Calcular triple. Es que hay que calcular triple, pero la función no devuelve nada. Así que lo que hay que hacer es que el mis números va a almacenar justamente ahí dentro. Ese parámetro va a ser de entrada y de salida. Si os dais cuenta, le paso el mis números. Mis números es el nombre del array. Dijimos que el nombre del array es igual a un puntero. Por lo tanto, ya tengo mi puntero creado. Y después le paso el maxNum. El maxNum es el número de elementos. Si no le pasara esto, no sabría cuándo acaba el puntero, no sabría cuándo acaba el array, se sale del array, error, petardazo. Vamos a empezar
viendo el prototipo. Como hemos dicho aquí, el prototipo, el prototipo tenemos que es calcular triple y esto se le pasa a un entero de punteros y un entero que es el número de posiciones. Vale, pues yo hago así, da igual que le ponga eso. Entonces, calcular triple es un entero asterisco porque es un puntero enteros y un entero. Aquí no pongo nombres. Los prototipos no suelen ponerse nombres, ¿vale? ¿Qué te pasa a ti? Si está puesto. Ni caso. ¿Vale? Esto lo voy a poner aquí. Entonces, tengo calcular triple. Que tenemos, que es un entero asterisco y un entero. Ahí solo pongo los tipos. Me voy al myFunction. Aquí tengo que hacer la implementación de ese calcular triple. Ese calcular triple le paso un entero que sea numbers y un entero que sea size, por ejemplo. Y aquí sí pongo las llaves, porque ahí es donde voy a hacer la implementación. Esa implementación, lo que yo voy a hacer es muy sencillo. Voy a recorrer el array, que es size, porque aquí me lo pasan por parámetro el tamaño, por eso utilizo size. Por lo tanto, yo hago mi más. Ahí tengo mi for. Este for lo que hace es recorrer numbers. Number es un puntero, como hemos dicho, un puntero puede ser utilizado en un array y un array puede ser utilizado como puntero. Los dos lo mismo. Por lo tanto, ahora tengo que calcular el triple. Entonces, numbers de i es igual, es decir, voy a guardar la posición, voy a ver la posición de eso, es igual a numbers de i por 3. Fijaos una cosa, que aquí hemos dicho, espérate, number es un puntero entero. Sí, pero es un array. Al ser un array, cada posición es una variable de tipo entero, directamente. Entonces, eso es muy útil. Entonces, yo esto lo guardo. Y esto ya se me ha arreglado esto. Y ya solamente me queda aquí mostrar el resultado. ¿Cómo? Pues simplemente recorro el array. Y igual a 0. Menor que maximum. Y más. Fijaos. Y entonces ahora yo hago printf. Voy a poner directamente aquí el valor, ¿vale? Voy a poner el mensajito y hago números. ¿Cómo es? Mis números. Y punto y coma. Ahí lo que yo tengo es que voy a mostrar por pantalla el número. Y ya está. Vale, muy bien. Vamos a ver, vamos a compilarlo. Me voy a la carpeta. Bien. Voy a hacer un clear para que lo veáis bien. Lo veis, ¿no? ¿Qué ocurre si hago así? ¡Pum, pum, pum! ¡Catapum! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, ¿por qué? Bueno, los warnings los podemos ignorar ahora mismo, pero aquí dice referencia a calcular triple sin definir. ¿Eh? ¿Por qué? Muy sencillo. Lo primero que se nos ha olvidado es poner el include. ¿Vale? Ya tengo mi include. Voy a volver a compilar. ¡Pum, pum! Referencia. ¿Pero por qué? Pero vamos a ver. Si yo he puesto mi punto C, he escrito el código, está todo bien, ¿no? Si está ahí, te lo enseño. Mira, enseñarlo con el dedo. Como si fuese un puntero. No. No es tan sencillo. Si tenemos 2.c, hay que compilar los 2.c. Por defecto hemos puesto nada más que el del my, ¿no? Como hasta ahora. No, hay que poner los dos. Normalmente se utilizaría un fichero makefile. Pero por ahora vamos a hacerlo manualmente y cuando lleguemos a makefile ya veremos el makefile. myfunction.c y ahora hacemos así. Ahora sí. ¿Vale? No os asustéis por el tema de los warnings. Ahora mismo nos da igual. Ya lo haremos bien. Ya haremos las cosas bien.
Pero si yo hago barra pointers... Bueno, eso es porque no he puesto un barra n. Está puesto tal cual. Dame un segundo, vamos a ponerlo bien. ¿Vale? Barra n. Y ahora queda mejor. Y así, bonito. Y algo así. Y haces así, haces así y haces así. Ahora sí, 3, 6, 9, 12, 15, que son los triples de cada uno de esos números. Eso nos va a permitir ya ver cómo he podido utilizar los punteros, ¿vale? Es importante. Hemos podido utilizar los punteros y hemos definido una función en diferentes sitios. Una en el punto H, que es el prototipo, en los puntos C es la implementación y en el punto C este yo solamente llamo al punto H. Donde tengo que indicar cómo compilarlo, eso es a raíz de utilizar el GCC. ¿Vale? Es fácil. Ahora veremos eso, Chris Conru, señor. Vale, vamos al lío. Ya nos queda casi la última parte. Casi, por no decir la última. Vamos bien de tiempo. Perfecto, 51 minutos. Buah. Y es que vamos a ver qué son los structs. Hasta ahora hemos utilizado variables de tipo básico. Es decir, un número entero, una cadena, un carácter, o como mucho un array. Vale, muy bien, pero son tipos básicos. Vale, vale, me gusta la pregunta que me ha hecho el señor Chris Conroy. Dice, ¿se podría utilizar programación funcional dentro de C? Vale, te respondo, sí. La respuesta es sí, se podría utilizar, digamos, una aproximación. C no está preparado porque C es estructurado, pero sí se podría hacer una especie de aproximación utilizando, por ejemplo, punteros. ¿Vale? Para aquellos que no sepan lo que es la programación funcional, hasta ahora hemos estado utilizando, cuando comenté que era C era un lenguaje estructurado o modular, se le suele también llamar. No está orientado a objetos. Entonces, ahí cuesta utilizar algunas cosas relacionadas con la orientación a objetos. Esa parte cuesta más implementar. La parte funcional es que se utilizan funciones para realizar funciones. De esta forma, lo que se hace es poder llamar una función a otra función hasta dar con el resultado. Se puede hacer una aproximación, pero no se considera una programación funcional como tal. Sí, seguramente hay librerías que te permiten hacer map, reduce, filter, pero a lo mejor la implementación interna no es como la que parece normalmente. ¿Vale? No sé si eso te responde a la pregunta, Chris Conru. Vale, bueno, vamos a... Perfecto. Pues vamos a continuar. ¿Qué ocurre cuando yo quiero hacer un tipo de dato un poco más personalizado, más orientado a... Si yo tengo lo que es un, un tipo personalizado, es decir, una persona, quiero guardar el registro de algo, pues se suelen utilizar los structs para, para tener un tipo de dato como compuesto con diferentes variables. Eso se suele utilizar en C muchísimo y se utiliza la palabra reservada struct, seguido a veces con un nombre o se utiliza el typedef que veremos después. Aquí tenemos un ejemplo. Struct ejemplo. Es decir, struct que se llama ejemplo. Que tiene un entero que es la edad y el char que es el nombre. ¿Vale? Que es una raíz de cadena. Por tanto, esto es una cadena de caracteres. Y después tenemos aquí, después de la llave, un A1. Ese A1 es una variable que yo voy a utilizar como si fuese ese struct. Puedo referenciarlo a través utilizando el operador punto o flecha. Veremos después cómo se utiliza. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Muy bien, pues aquí lo que hacemos es inicializar un struct que se puede utilizar pues muy parecido a lo que se utiliza con los arrays, con las llaves. Y pongo cada elemento con su valor. Y la edad, pues es edad 34. Y esto, Víctor, hostia, esto ya está. Hostia, 34. Esto cuando lo hice yo tenía 34. Madre mía, me siento viejo.
Tengo 37 ya. Hace 3 años en la Virgen. Claro, si esto fue en la pandemia. Que estoy reutilizando la presentación de otro taller. Lo he mejorado, obviamente, y actualizado. ¿Cómo se hacen los elementos de un struct? Pues se utiliza normalmente, a la variable se utiliza el punto para acceder a cada uno de los elementos. E1.edad es el valor de la edad. Pero si yo, por ejemplo, en vez de utilizar un struct, utilizo, que puedo utilizarlo, un puntero a ese struct, no se utiliza el punto. Se utiliza la flecha, es decir, un guión y un mayor que. Es el operador flecha, se le llama. Para que tengan en cuenta. Otra cosa importante, que las definiciones de los structs se definen normalmente en los ficheros .h, como hemos visto con los prototipos de las funciones. Eso de ahí nos va a ayudar mucho a tener todo bien estructurado en nuestro código. Como he dicho, y esta es otra parte importante, los structs se suelen definir con un nombre o se suele crear un tipo personalizado con la palabra reservado typedef. Typedef es para poder crear sinónimos de tipo o de struct o lo que sea. Entonces yo puedo crear el typedef del tipo persona y luego cuando yo pongo aquí persona creo directamente que ese tipo es como si yo pusiera el struct. Y esa es la variable de ese struct. Entonces eso me va a ayudar mucho. Vale, tenemos ahí hecho eso. Por otro lado, y también son muy utilizados, son los enums. Los enums son los tipos enumerados. Es como si fuese que solo tiene unos valores específicos predeterminados. Aquí tenemos que creado el typedef enum color y tenemos que puede ser o rojo, o verde, o azul. Y yo luego utilizo la variable de tipo color y lo pongo que es igual a rojo, porque es el valor que aquí está definido. Se suele utilizar mucho cuando son valores de que son X valores y punto y nada más. Entonces, se utiliza mucho. Por ejemplo, en los juegos, cuando ya veamos más la teoría de cómo se crea un juego, que es la idea de este canal, se utilizan para definir los estados, porque un juego al final se le llama una máquina de estado finito. ¿Vale? Ya veremos exactamente cuando empecemos a crear el juego. Nada, aquí tenemos el color rojo, etc. Antes de seguir ya con la última parte, pues vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un struct. Bueno, tenemos un punto H donde se va a definir un struct. Y aquí yo tengo, fijaos, y además me da error porque no está definido. Me dice que hay que añadir datos a los structs y mostrar la información del struct. Y el struct estoy definiendo un array de structs. Ojo. Que se llama person o persona. Está en inglés. Person no está definido. Obviamente me está diciendo, esto aquí faltan cosas. ¿Por qué? Porque en el punto H yo aquí tengo que definirlo. Dice, definir struct. Dice, propiedades del struct. Nombre, apellido y edad. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a definirlo. Lo primero, voy a usar un typedef. Struct para definir qué es un struct. No le voy a poner nombre. Y aquí hemos dicho que tenemos char name. Yo que sé, de 30 posiciones. Siempre se le ponen posiciones. Porque la memoria es limitada y siempre hay que ponérsela. Char last name. 40 posiciones. Bueno, 50 mejor. Vale. Y eso es para definir que voy a guardar el nombre y los apellidos. Está puesto en inglés. Y por último la edad. Y H. Muy bien. Y ahora aquí tengo que poner el tipo. Pongo person. Ala. ¿Vale? Esto ignorarlo. Y entonces si me vengo, voy a cerrar esto que no, me da igual. Vengo a mi struct.c. ¿Este qué le pasa? Que no le gusta. Pues sí, ahora sí le gusta. Bueno, ahora. Me tardó un poquito. Bien, ahora ya no se me queja. Es más, bueno, sale el comentario que tenía puesto de antes, pero esto y ahora puedo hacer control clic
y ahí veo mi struct. Tengo mi nombre, apellidos y edad. Por lo tanto, ya tengo lo que busco. Vale, aquí vamos a inicializar ese struct. Muy bien, pues yo hago person. No, person. De i punto. Fijaos, si he puesto el punto. Podría hacerlo con modo inicialización directa, pero voy a hacerlo así primero. Dice age, last name y name. Son las propiedades que yo he creado. Como no estoy usando punteros, estoy usando el array y las posiciones directamente, no tengo que poner flecha. Entonces, por ahora, solo eso. Pues aquí voy a poner. No recuerdo mal, esto me permitiría hacer eso. Si no recuerda mal. Si no, lo revisaré bien. Es que no recuerdo si esta versión de compilador debería, ¿eh? Pero no me acuerdo exactamente, ¿eh? Vale, pongo su. Vale. Y person de i.age igual 37. Pero todos van a ser lo mismo. Se me está quejando. ¿Por qué se me queja? Ajá. Vale. Dame un segundo porque creo que tengo que cambiar el valor. Si no recuerdo mal, creo que ya no se puede utilizar esa versión. Que se puede utilizar lo que viene siendo... se puede utilizar lo que es la versión reducida, es decir, la versión que ya directamente se hace en una línea. Entonces voy a comprobarlo porque ya no me acuerdo exactamente. Dame un segundo. Ah, pues sí, efectivamente. Vamos a hacerlo con la versión mira. Person outs igual a Víctor. Voy a poner aquí a ya está. Y 37. Esto sí le gusta. Entonces yo ahora hago así, mucho mejor. Y hago outs. ¿Qué es lo que he hecho? Me he creado. Perdón, punto hecho, no. Me he creado un nuevo struct y lo he declarado directamente en una línea. Es mejor así. La verdad es que me gusta más así. Entonces yo ahora le pongo ahí los valores, un valor, otro valor y otro valor, y directamente puedo utilizarlo. Y después lo que hago es que ese valor auxiliar pues lo almaceno en la posición donde estuviese ese array. En la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces de esta forma directamente ya puedo utilizarlo. Vamos a terminar esto. Pues ahora con otro for, j igual a 0, mientras que j es menor que maxnum, j más max. Y aquí lo que hago es un printf de qué. Pues ahora lo vemos, ¿eh? Tenemos. Primero, aquí ya viene lo más difícil. Voy a mostrar nombre. Vale, acabo de ver el comentario del señor Kinkorru. A ver, sí, efectivamente, a mí también me chirría, pero realmente es útil cuando lo quiere hacer directamente en una línea. Pero se puede, ¿eh? Que lo pilla perfectamente. Realmente, porque al final los arrays y los struct en memoria se los guarda un dato detrás de otro. ¿Sabes? Te da igual. O sea, es más de una vez me ha pasado a mí volverme loco porque estoy utilizando un array como un struct y no me había dado cuenta. Y no pasaba nada porque como en la primera posición y yo estaba utilizándolo como un puntero normal, coincidían los bits, es decir, coincidía la memoria, pues no pasa nada. Hasta que te das cuenta y dices, tú, madre mía, la cagada que he hecho aquí. Pues eso hay que tener mucho cuidado. Con la programación hay que tener mucha paciencia. Bien, hemos dicho que tengo que guardar. Sí, raster. ¿Qué tengo que guardar? Dos cadenas, que son el nombre y el apellido, y un número. Si yo pongo lo que estaba viendo hasta ahora, un tanto por ciento de, eso me va a dar un petardazo. Porque tanto por ciento de, según la documentación de C, es para un número entero. Y yo voy a usar cadenas. Para eso se utiliza el tanto por ciento S. Vamos a ponerlo bonito ahí y ahí. Esto simplemente es para que cuando aparezca por pantalla pues aparezca bonito. Y ahora hago coma, tanto por ciento S, porque es otra cadena. Y ahora, ¿la edad es un número? Sí.
Por lo tanto, puedo trabajar con ello. Ahora, eso está bien, pero tengo que poner los datos. Voy a poner que person dj.name, coma. Le voy a poner la siguiente línea para que veáis que en realidad se puede poner en diferentes líneas. Person dj.lastname, coma, person dj.age. Ahora sí lo tengo bien, porque ahora ya lo tengo mostrando todo. Hay un pequeño truco, y yo lo utilizo a veces mucho, aunque a veces se le va la cabeza. Para aquellos que utilicen IDEs como por Visual Studio Code, que son más avanzados, es la opción de que formate el código. Ya te lo pone más bonito. Ya está. ¿Vale? Ignorar ahora mismo el error este, que dice que no está definido, y es mentira. Sí está definido, está aquí. ¿Vale? Ahí está. A veces se le va la cabeza y no el IntelliSense, pues se le va un poco la pinza. No pasa nada. Vamos con... Ya hemos terminado el ejemplo. O sea, realmente ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mostrar cada uno de los datos y mostrar lo que es inicializar el struct. Voy a poner aquí un tanto por ciento n para que aparezca uno por línea. Y ya simplemente pues me voy a mi terminal. Y me voy a mi structs. Hago clear y hago gcc. Struct.c. No, structs.c. Menos structs. Ahí. Todo va bien. Ahora punto barra struct. Fijaos, aparece, hombre, como he puesto el mismo dato, pues siempre aparece el mismo dato. Pero habéis visto que funcionan los structs. Hemos podido definirlo dentro de un tipo, como un typedef, directamente lo hemos utilizado, etc. No sé si tenéis alguna duda más, si tenéis alguna cosita que preguntar. Dame un segundo, bebo un poco de agua, voy a hablar, llevo hablando casi una hora. No, por no decir una hora. Llevo ya una hora y 10 minutos. Vamos perfecto. Vamos a ver el último apartado y no por ello menos importante. ¿No? Ahí. A ver si le va la cabeza. Ahora. Los makefiles, o como diría un amigo mío, que directamente, seguramente me estará viendo, en los makefiles. No sé si esto... los structs se pueden utilizar como interfaces. Cuando te refieres a interfaces, señor Pinconru, ¿te refieres a interfaces como en Java? No necesariamente. Porque las interfaces en Java son para funciones. Pero sí que se pueden utilizar los typedef, mejor dicho, como interfaces para cambiar de tipo o un sinónimo de tipo. ¿Vale? Eso sí puede ser más útil para lo que tú quieras. Pero sí, los structs se podría definir como una interfaz utilizando un typedef y así sí podrías darle alguna funcionalidad. Pero piensa que a la interfaz normalmente lo que se le da es... Correcto, correcto. Sí, sí, lo que tú dices es correcto. Es decir, que permita que solamente un tipo de dato vaya a una función, sí, podrías definirlo como tal. ¿Qué pasa? Que a veces no es necesario o que puedes saltártelo. Porque un typedef, por ejemplo, si lo defines como un typedef de int, en realidad puedes usar en int igual. Entonces, ahí se le va un poco la pinza. Pero sí, se podría medio enmascarar una interfaz. Ten en cuenta la interfaz, es más un concepto de orientación a objetos. ¿Vale? Aquí sería la interfaz de programación como tal, un struct o algo así. ¿Vale? Bueno, continuando, vamos a ver los makefiles. ¿Habéis visto el caso que hemos visto antes de los punteros? Que he tenido que hacer un GCC con dos ficheros. Bueno, cuando es uno o dos ficheros, pues nos da igual. No pasa nada, lo escribo y ya está. Pero un poco coñazo también estar escribiendo GCC, tal, menos tal, GCC, tal. Cuando son muchos ficheros, créeme que la configuración no es nada fácil. Por ello, se utilizan los llamados makefiles. Los makefiles son, digamos, unos ficheros descriptivos que se utilizan para la herramienta make.
¿vale? Así propiamente dicho. Gracias a los conocidos makefiles, pues esto nos va a permitir configurar el proyecto. ¿Cómo funcionan los makefiles? Funciona de la siguiente manera. Son ficheros que tienen casi siempre un montón de objetivos que tienen la misma estructura. Tenemos el objetivo, que puede ser un nombre o un fichero, ¿vale? Un nombre que puede tener ahí. Y luego tenemos dos puntos. Después de los dos puntos separados por espacios, si no recuerdo mal, tenemos las dependencias. Las dependencias que puede ser todo lo que necesito anteriormente para poder hacer ese objetivo. Si no cumplo las dependencias, se hacen las dependencias. Si llega un momento que hay una dependencia que no puedo cumplir porque me falta algo, petardazo y no funciona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suelen poner dependencias, que la dependencia puede ser otro objetivo o un nombre de un fichero. Es decir, si no existe este fichero, no puedo continuar. Y las acciones a realizar son las acciones que podríamos realizar en cualquier consola de Linux o comandos personalizados, lo que sea. Tiene también sus propios comandos, algunas cositas especiales. Pero normalmente lo que se hace es esto. Se pone a lo mejor el GCC con todas las funcionalidades, parámetros, etc. ¿Por qué hablo del GCC? Por cierto, GCC son las siglas de GNU C Compiler. GCC es más bien que compilador, un grupo de compiladores que permite generar los ejecutables o hacer la parte de compilación de C u otros lenguajes, que GCC incluye otros lenguajes. Normalmente se utiliza de esta manera: el GCC, las opciones y uno o varios ficheros de entrada. Entonces, las opciones que puede tener, pues mira, una de las más sencillas es menos I mayúscula, no I minúscula, esto diferencia mayúscula minúscula, para añadir un directorio donde están los ficheros .h. Suele ser muy útil separar los .h en un lado y los .c en otro. Menos O, que te lo hemos utilizado nosotros, indica el fichero de salida. No confundir con el menos O mayúscula. Es añadir un numerito. Bien. Aquí viene el quiz de la cuestión. Realmente, como he dicho, el ordenador solamente entiende 0 y 1. De esos 0 y 1 se hicieron una regla mnemotécnica llamado ensamblador. Ese ensamblador lo genera el compilador, que es lo que después se genera el binario. Ese compilador a veces hace optimizaciones de código, una serie de operaciones para que el código esté lo más optimizado posible y se ejecute directamente mejor en vuestro procesador. Dependiendo del procesador del compilador, hará más acciones o menos acciones. Y puede decirlo que sean acciones más restrictivas o menos restrictivas, gracias a este parámetro, el menos O mayúscula. Tiene una serie de niveles, menos O1, O2, O3 o yo no sé cuántas mil opciones que haya. Depende tanto de la arquitectura como del procesador que tengamos, como de lo que estemos haciendo. También esto no es infalible. Hay veces que trata de compilar el compilador, de optimizar el código y hace alguna cagada y directamente vuestro código se rompe. Y no es vuestro código que esté mal, es que la optimización no estaba bien hecha o no está preparada para vuestro código. A veces ocurre. Entonces, este parámetro se suele utilizar ya cuando has comprobado que esté todo bien, que sabes que va a ir bien, y es cuando ya vas a sacar la versión ya de release, es decir, que ya has terminado de probar, etc. No se debe de utilizar el O3, que es el que se suele utilizar como máximo, a la ligera. Empezar sin ninguna optimización y ya iré haciéndolo poco a poco. Esto es muy útil. Luego, menos target. Y este es el kit de la cuestión. Hemos dicho que este canal se basa en hacerlo en sistemas que no son en el ordenador, aunque sí hay un apartado del ordenador, que no son el propio ordenador. Esos sistemas no son de la misma arquitectura del ordenador. El ordenador tiene vuestra arquitectura, normalmente una x86, una MD64 o una RM, si estamos en una Raspberry Pi o una Apple o una Apple M1 o M2, que eran también ARM, aunque tienen su cosa específica. O el propio móvil. Los móviles son procesadores ARM. Pero, ¿y si quiero compilar para una Mega Drive? Una Mega Drive no es una ARM ni un X86. Eso es un Motorola 68000, un M68K. ¿Y si quiero compilar para una Game Boy?
Una Game Boy tiene un Z80 o un Clonic, un Z80, si no recuerdo mal. Y si quiero compilar para un Commodore 64 o para un Durango, que ya veremos lo que es, esos tienen un procesador 6502. No es la misma arquitectura. Por lo tanto, puedo especificarle al procesador a qué arquitectura quiero que trabaje. Si tiene instalada la configuración, claro está. Esto es lo que se conoce como compilación cruzada. Esto es importante que lo utilizamos durante este canal, lo vamos a utilizar muchísimo. Pero luego ya iremos viéndolo. Menos L minúscula XX son opciones de enlazado. Como habéis visto, los programas se suelen utilizar con diferentes ficheros y luego se enlazan todos en un fichero .exe. Eso es el tema de enlazado. Cuando utilizas librerías externas, a veces tienes que poner opciones especiales para que incluya esa librería y los binarios de esa librería. Y menos L mayúscula para indicar el directorio donde están las bibliotecas o librerías. ¿Vale? Eso es lo que quería ver de este apartado de GCC. Pero vamos a ver un ejemplo de el más sencillo de todo el mundo, es decir, el Hola Mundo, pero utilizando un Makefile. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro Hola Mundo. Es exactamente el mismo código que hemos visto al principio. El mismo. Y... Ah, mira. Muy bien. Nada, estaba mirando el comentario del señor Chris Conru. El Makefile, o sea, lo que tiene es lo siguiente, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona. Tengo primer objetivo, all, que es el objetivo por defecto. Y después tenemos un punto y coma para separarlo. ¿Y qué es lo que necesito? Yo necesito que exista el fichero hello.c. Muy bien. Entonces, si esto ocurre, procedo a ejecutar esto de aquí. gcc hello.c menos o hello. Muy bien, perfecto. Y luego tengo otro objetivo, clean, que es el que se puede poner para limpiar el proceso, porque muchas veces se generan ficheros intermedios y se puede clean para limpiar. Tenemos rm, borrar fichero en este caso en Linux, porque estoy en Linux, pero bueno, en Windows tiene su homónimo. Hello. Ya está. No hago más. Vamos a ver esto cómo funciona. ¿Cómo funciona? Con la herramienta make. Para aquellos que tengan Linux, casi siempre viene integrado. Para aquellos que tengan Windows, si habéis utilizado las herramientas que hemos visto al principio, pues suele venir integrado. Que no pasa nada, se puede instalar o se puede buscar de alguna forma alternativa. Si estáis usando Visual Studio, no Visual Studio Code, Visual Studio, pues directamente hay una opción que es limpiar y ya lo hace el solo todo. O sea, quiero recordar que viene integrado. Muy bien, vamos allá. Vamos a abrir la terminal y vamos a irnos a nuestro amigo Makefile. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro Makefile. Voy a hacer un clear para que lo veáis. Entonces, yo no tengo que hacer nada que esto. Make, si no pongo nada, automáticamente ejecuta el all. ¡Pum! Y me ejecuta el hello. ¿Y qué tengo yo aquí? Mi hello. O sea, mi ejecutable me lo ha hecho solo. Hello. Hola, hello world. Perfecto. Funciona. Pero, ¿y si quiero limpiarlo? Pongo make, espacio, clean. Y me borra ese hello. Me deja el estado del directorio como estaba antes. Entonces, que sepáis que se puede utilizar eso. Recordamos cómo se utiliza con all, hello.c, gcc, hello, menos o, hello. Vale, perfecto. Y el clean no tiene dependencias, si os dais cuenta, no tiene ninguna. Y lo que hago es borrar hello. Ya está. ¿Qué ocurre si no está el fichero hello.c? Fijaos, voy a poner hello 2. Y yo hago aquí un make. Dice, no hay ninguna regla para construir el objetivo hello.c. Es decir, no existe el fichero hello.c, entonces no funciona. Déjalo como estaba. Bien. Entonces, ya tenemos hecho lo que es nuestro makefile. Y ya tenemos construido todo esto. Bien. Ahora vamos a trabajar de verdad. Ahora vamos a ver un ejemplo de verdad. Vamos a ver el ejemplo. Es muy sencillito de hacer, pero quiero que lo veáis. Dice, este es un ejercicio que vamos a hacer aquí, en directo. Crear una aplicación de consola utilizando el lenguaje C que permita a un usuario
operaciones matemáticas a través de un menú de texto. Las operaciones son sumar, restar, producto, multiplicación y cociente, división. En cada operación se debe pedir los diferentes operandos y mostrar por pantalla el resultado. Utilizar un fichero Makefile para realizar la compilación y generación del ejecutable. Muy bien, vamos a empezar. Y quitamos esto y nos volvemos aquí. Voy a cerrar todo esto y voy a centrarme en crear ese ejercicio. Después lo subiré, ¿vale? Que no, este no lo tengo yo aquí creado, lo quería hacer desde cero para que vierais un poco. Calculator, por ejemplo, se llamará el proyecto. Voy a ir creándolo poco a poco. Y voy a crear por los diferentes fichas. Lo primero, el include stdio.h que voy a necesitar. Muy bien, ya tenemos el stdio. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es main. No le voy a pasar nada por parámetro. Hago mi return 0. Voy a quitar la terminal porque no la necesito ahora para nada. Y lo que voy a hacer ahora mismo es un... Bueno, ahora mismo no voy a poner nada. Voy a parar. Hemos dicho que hay que hacer una serie de operaciones. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Voy a intentar hacerlas en un fichero aparte. Es decir, voy a hacer primero mi punto .h, operations.h, ¿vale? Y aquí hago mi ifndef h operations. Si no recuerdo, había una manera de que el Visual Studio lo añadiera, pero bueno, voy a ponerlo yo para que veáis un poco cómo funciona. Esto lo que nos va a permitir es que yo no tenga necesidad de que se incluya varias veces el mismo fichero. Aquí voy a hacer los prototipos. Prototipes. No, este sería plus. Bueno, add. Y aquí hago int, add, int, coma, int. Subs. En inglés. Restar. Normalmente yo suelo escribir ya casi todo el código en inglés para que veáis un poco que no todo el mundo pues va a leerlo en español, pero si lo ponía en inglés pues puede llegar a más gente. Ni más ni menos, ¿vale? No es por una cosa ni por otra. Int sub. Int, int. Y ahí tenemos otro para prod de producto. Int, int. Si os dais cuenta, no pongo ningún nombre de parámetro y div. Muy bien, ya tengo mi operación en lo que son mis prototipos. Ahora que me queda, hacer la implementación. Operations.c. Y ahora aquí lo primero que hago es un include de operations.h. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues definir cada una de las operaciones. Creo mis variables. Aquí sí le pongo nombres y ya voy a hacerlo. A más b. Y eso es la parte de añadir. ¿Vale? Fijaos que aparece el comentario que he puesto en el punto H porque lo suele leer el propio Visual Studio. Int d. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí lo que tengo es que voy a hacer la resta. ¿Sí? Me ha faltado un espacio aquí. Pues, a menos b. Muy bien, siguiente. Int prod. A int b. Muy bien, return a por b. El producto. Y ahora int div int a int b. Vamos a ver, ¿qué más hay? Aquí viene el más difícil todavía, realmente. Aquí viene que podría hacer esto. Correcto. Y eso en teoría funciona. Ahora, si mando un 0 va a petar. ¿Lo puedo controlar desde fuera o desde aquí? Lo voy a hacer desde fuera. Por ahora, esas son mis operaciones. Perfecto. No me caliento más la cabeza.
Ahora, lo que vamos a hacer, hemos dicho que es una aplicación de consola. Esa aplicación de consola necesita un menú. Voy a hacerme un menú. ¿Vale? Voy a hacer esto así. ¿Por qué lo estoy definiendo aquí? Porque este mostrar menú directamente lo voy a implementar aquí como una función aparte, pero dentro del propio main. Puedo poner directamente los prototipos. Lo que se hace es separar por funcionalidades. Como esto es solo del propio main, lo pongo aquí. Por cierto, en void quiere decir que no va a devolver nada. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues vamos a mostrar un menú. Print F. Seleccione opción. Aquí pongo mi barra N. Ahora print F1. Sumar. Print F2. Dar. Cero no. 3. Multiplicar. Y ahora print F4. Dividir. Y ahora aquí el módulo. Todavía printf 0, por ejemplo, salir. Hacemos así. Con esto ya tengo mi mostrar menú. Pero vosotros diréis, vale, eso es muy bonito, pero ¿cómo sabemos qué opción voy a hacer? Pues voy a hacer una opción. Y ahora vamos a hacer el famoso do while. Este va aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Aquí lo que vamos a hacer es que sí. Recordad que estaban los bucles, el while y el do while. El do while lo que hace es que se va a ejecutar al menos una vez. Y yo voy a hacer lo siguiente. Mostrar menú. Con eso directamente se me muestra el menú entero. Y ahora hacemos un scanf de tanto por ciento de coma opción. Como necesito que sea la dirección, pues pongo mi ampersand y punto y coma. Con eso lo que yo tengo es que directamente se va a mostrar el menú y me va a preguntar siempre. Menú, mostrar. Ahora lo que voy a hacer es... Voy a hacer un ejecutar a opción. Hago un it opción para así separar tanto lo que es el menú principal que muestra el menú con la ejecución. Pues vamos a hacer aquí una función que sea voy ejecutar opción. Que por cierto, esto no es necesario. Realmente es como se debe hacer. Ejecutar opción y aquí abro llave. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues directamente voy a hacer un switch. ¿Qué es un switch? Recordad, estructura de control condicional. Pues vamos a poner que en función de opción. Y dices tú, bueno, ¿lo puedo poner con el 1, el 2, el 3, el 4? Sí. O puedo hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo mejor. Mirad qué bonito. Aquí. En los puntos H se suelen definir también muchas constantes. Pues yo aquí mi define. Define. Star. Bueno, lo podría en inglés, ahora lo voy a poner en español para que veáis un poco. Por cambiar. Y ahora sería div. Ya está. Entonces me venga mi operations. No, perdón, calculator.c, que se me ha olvidado hacer una cosa. Para que tenga disponible todo eso. Un include de operations.h. Fijaos que aquí pongo entre comillas. Para que directamente el que está dentro de mi
de mi directorio. ¿Vale? Cuando se usa el de sistema como en stdio, se ponían con los menor que, mayor que. Muy bien. Ahora tenemos ya el switch este hecho. Entonces aquí yo puedo poner sumar, que sumar es lo mismo que poner 1. O sea, ya está. Aquí, si es sumar, lo primero que hago es preguntar, pongo int a, bueno, voy a hacer mejor, como todos necesitan eso, por aquí defino int a, b. Print f. Aquí voy a copiar un poco de código para que vean que también se puede hacer así, pero se podría mejorar. Produzca operando 1. Operando. ¿Vale? Tengo aquí un scan f de tanto por ciento de coma a. Print f introduzca operando 2. Esto de b. ¿Ya tengo A y B? Sí. Pues ya puedo hacer un print f. El resultado es de coma sumar. Letra add, perdón. Add de a, d. Y ya tengo hecho uno. Ese es el caso de sumar. Caso de restar. Hacemos así. Me voy a copiar esto. Importante poner el bleak. Y aquí hago es sub. ¿Vale? Para ir un poquito más rápido. Si no voy a tardar mucho. Otro sumar. Caso. Mult. Pego. Ahora lo pondré todo bonito. Prot. ¿Era prot? Prot. Sí, prot. Y ahora esto hacemos así. Case deep. Y ahora aquí lo que hacemos. Ya está el otro. O sea, ya decía yo que había tardado mucho tú en aparecer, ¿eh? Y encima vienes con el Prime puesto. Míralo cómo viene con el Prime puesto, el Miguel. Por cierto, ese señor tiene un canal de YouTube de domótica, La Choza Digital. No te me quejes que te estoy haciendo publi. Y aquí, Deep. Que sepa, Miguel, que directamente antes he comentado el español e inglés. Sí, quiero publi de vuelta, te aguantas. Vale, ya tengo el código más o menos, sé que no es perfecto, pero quiero que entendáis cómo funciona la lógica. Tengo que si quiero sumar, si quiero restar, si quiero multiplicar y si quiero dividir. El default sería la opción por defecto, es decir, otra opción. Pues puedo poner aquí opción inválida. ¿Vale? Obviamente aquí habría que hacer otra, que es clase 0, no pasa nada, hombre. Porque si no va a poner opción inválida y va a salir. No, no es lo que queremos. O podemos poner aquí, hasta luego. Hasta esta. Bien, ya tenemos nuestro programa hecho, casi, ¿eh? Pero si volvemos al enunciado, podría. Hay que poner. Hay que poner el tema de que esté todo con un makefile. Bueno, pues yo vengo aquí a mi calculator y hago un makefile. Bien. ¿Qué tengo que poner? Mi all para indicar que necesito que voy a hacer la opción por defecto. Y ahora pongo. ¿Cómo se llaman mis ficheros.c? Pues operations.c espacio calculator.c. Muy bien. ¿Esto qué tiene que hacer? Pues gcc operations.c, que es el fichero que tiene la implementación de las funciones. Obviamente sé que se puede utilizar un wildcard para que directamente compile todo .c, pero bueno.
No me tientes, Miguel, por favor. No, no me tientes. No me tientes a poner la bebida esa. Y bueno, y ahora ya para terminar, pues, calculator. Eso sería lo que es la compilación. Pues ahora lo que voy a hacer es mi clean. Aquí lo que hagamos es un RM calculator. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Funcionará esto la primera? No lo sé. Es posible que no. Si hago un make. Hostia, pues sí. Ah, no, ¿de qué estoy dando? Vamos para allá. Ah, pues sí, ha funcionado. Fijaos, voy a hacer un clear. Calculator. Fijaos, dice selecciona opción. Y si yo pongo un 6. Opción inválida. Ah, no me muestro. Bueno. Ah, espérate, falta una cosa importante. Y me doy cuenta ahora. ¿Os dado cuenta que no ha aparecido nada? ¿Por qué? Porque no estoy llamando a la función. ¡Bien! Ejecutar opción y le paso opción. Y si no llamo a la función, pues puedo estar así todo el día. ¡Bien! No pasa nada. Pasa, tengo mi makefile, hago un make y ya se ha vuelto a compilar. Y ahora hacemos un calculator y ahora sí. Yo pongo un 7, opción inválida. Seleccione opción. Pues sumar 2 más 3. El resultado es 5. Habría que poner un tanto por ciento n. La madre que lo parió. Habría que poner un tanto por ciento n con el resultado, pero bueno, por ahora me vale. Entonces puedo hacer una resta. Pues 2 menos 2 es 0. Bien, por ahora se está sumar y restar. 3, si yo pongo 2 por 3 son 6. Bien, por ahora voy. 4, 1, 0. ¡Pum! Excepción de coma flotante. ¿Qué pasa aquí, mi niño? La madre que lo parió, Chris Control. Estoy viendo vuestras coñas con esto de Canarias y de Clipper, que por cierto, para que yo lo sepa, es una bebida que hay allí. Nada, comentar eso, que da una excepción de coma flotante, porque ¿qué ocurre si divido por 0? Pues petardazo. Eso, pues, es algo que quizá os deje para terminar. Bien. Espérate, que me está. Que me está. Te está bloqueando, Chris Conru. Al poner violación de segmento lo bloquea, ya te lo he permitido. Vale. Nada, pues creo que esto ha sido más o menos todo. Hemos hecho ya el último repaso de C. Hemos hecho ya lo que es un ejercicio incluido, pues un poco que veáis cómo funciona, cómo se hace toda la parte de hacer una explicación de consola muy sencillita. A ver, tarea de casa. Bueno. Sí, básicamente es eso. Es que no sé hacerlo. Sí, sí, claro. Es la tarea del profe. No, hombre, si solo es poner un if, si b igual a 0, pues error, punto. Volviendo al tema, es decir, hemos estado viendo lo que es la introducción de C, hemos estado viendo lo que es todo el tema de lenguaje como tal. Y sobre todo hemos estado haciendo una pequeña introducción. ¿Por qué nos sirve esta introducción? Porque ya a partir de la semana que viene, que sería el martes, ya vamos a empezar a ver la Mega Drive. Va a ser esa primera sesión, va a ser sobre todo una introducción de lo que es la Mega Drive, qué fue, incluso qué accesorios tenía. Vamos un poco de historia, después veremos qué herramientas hay, juegos que se siguen haciendo hoy en día. Tengo algunos aquí, así que los enseñaré por aquí por la pantalla. Y sobre todo ir viendo poco a poco esa entrada. Luego veremos ya lo que es en la siguiente sesión cómo se programa con la Mega Drive, sobre todo una sesión para ver todo, y ya empezaremos a hacer el primer juego. El primer juego lo presentaré la siguiente semana. Si no tenéis ninguna
duda o algo así que queráis que controle o alguna cosita. Entiendo que no o que sí. Vale, pues nada, también dar muchísimas gracias a todos los que me estáis viendo. Estoy viendo que, oye, pensaba que iba a ser menos gente. Y hoy hemos tenido unas 6 o 7 personas aquí viendo el stream. Normalmente de media unas 4. Oye, que para empezar está muy bien, yo estoy contento. Y en YouTube la verdad que estoy viendo que tiene bastante... o sea, los grabados, pues tiene bastante gente que creía que se iba a ver poco. Hombre, me parece muy raro que no tengas puesto verano 90 en segundo plano, pero bueno, eso ya es otro tema. Ya está el gallego, con perdón, a los gallegos. Pues eso sería computación cuántica, señor Frana M. Así que nada, pues chicos, muchísimas gracias. No puedo hacerle raid, ya lo he intentado. No puedo hacerle raid. Porque tiene puesta solamente la configuración de que tiene un mínimo de personas o incluso directamente que no tiene puesta la raid. Eso se configura. Así que bueno. De manera, ya conforme vaya aumentando, iré viendo a ver si algún conocido o algo, pues puedo hacerle alguna raid. Si alguien también, un canal de domótica, lo pasará a Twitch, pues a lo mejor le haría alguna raid, pero no sé. Yo ahí dejo la idea. Pues voy dándole a esto. Y nada, daros a todos muchísimas gracias por venir y nos vemos en la próxima sesión.